Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Saludos a todos los que semana a semana nos siguen a través de nuestro podcast Martes de Números. Soy la CPA Dimaris Aquino, presidenta del Comité de Trusted Business Advisor, y es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos una invitada especial directamente del sector hipotecario y de bienes raíces. Nos acompaña la señora Cynthia Miller, originadora de préstamos hipotecarios y asesora de bienes raíces, a quien le damos una cordial bienvenida. Saludos, Cynthia. Saludos, Dimari. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar un tema, Cynthia, bien interesante. Y está en tendencia en redes sociales, lo vemos en Puerto Rico y en Estados Unidos, y es sobre el tema de fortalecer las finanzas personales, pero generando ingreso pasivo. Pero en especial nos gustaría como que dedicar este segmento, este podcast, a todos aquellos profesionales, contadores o otros profesionales que están en esta etapa temprana de desarrollo profesional y también a estudiantes recién graduados. Así que, Cynthia, ¿qué te parece si vamos a dar una introducción con relación al escenario que vamos a estar abordando en este podcast? El escenario es el siguiente. Me gradué, tengo un sueldo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Esa es la pregunta que vamos a estar abordando en la mañana, y para eso tenemos a Cynthia Miller con nosotros. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, pues precisamente como bien mencionas, me gradué, tengo un sueldo, pues nos vamos a preparar para adquirir nuestro primer activo. Pero antes de continuar con el tema, no es lo que vemos. Realmente eso no es lo que vemos, especialmente en estas líneas profesionales. No quiero decir que los contadores lo hacen, esto no lo vemos en ningún contador, pero lo que hacemos es sacar un BMW, una Mercedes-Benz. Sí. Lo sabemos, lo he escuchado, lo he visto. Oye, los CPAs no hacen eso, pero lo hemos visto posiblemente en otras líneas profesionales. Y eso es uno de los primeros errores, diría yo, ¿no? Decimos, no es que sea un error, pero lo ideal es que cuando me gradúo, cuando empiezo un salario para una compañía, me prepare con la mentalidad de poder adquirir ese activo, sobre todo en bienes raíces, para yo poder generar unos ingresos pasivos e ir estableciendo esas finanzas personales. Pero realmente, ¿verdad? Y hablando sobre este tema, cuando pensamos en adquirir una propiedad, no es necesariamente porque tenemos una mentalidad de que sea un activo. De hecho, ni siquiera le llamamos activo. Cuando compramos una casa, pues es nuestra casa, es nuestro hogar, y lo hacemos porque tenemos cambios, ya sea familiares, comenzamos una familia, ocurren algunos cambios que nos llevan a adquirir una propiedad, pero más bien para fines personales, no para fines de inversión. Sí, pero precisamente ahora mismo tenemos la tendencia de que nuestros jóvenes están buscando más crear o fortalecer esas finanzas personales. Y para fortalecerlas debemos pensar cómo yo voy a hacer una vez yo me gradúe, cómo yo voy a hacer para comenzar a generar ese otro ingreso pasivo que me pueda a mí establecer unas finanzas personales fortalecidas para entonces pasar a otras etapas como el casarme o el tener una familia. ¿Ves? Sí, entonces buscamos, exacto. El aumentar el número familiar. Exactamente. Entonces la recomendación es que en ese caso de fortalecer las finanzas personales, buscar ese ingreso pasivo. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Adquiriendo esa residencia principal o ese activo de bienes raíces que me pueda generar a mí un ingreso pasivo adicional a mi trabajo que estoy comenzando o que estoy desarrollando. Y sí, digamos que sí, que lo hacemos, que tomamos la decisión de adquirir una propiedad con miras a generar ingreso pasivo. ¿Qué tipo de propiedades deberíamos estar viendo, observando? Pensaría que mientras más unidades, pues mejor, más renta o ingreso pasivo estaría generando. Pues lo ideal es poder buscar una unidad familiar, una propiedad multifamiliar que tenga de 1 a 4 unidades para que yo, como buscando mi residencia principal, pueda vivir una por la solicitud hipotecaria
O, vivir una y rentar las demás 3. Y esas 3 me generen ese ingreso pasivo. Pero eso no invalida lo que es el contrato de préstamo con este inversionista, ¿verdad? Que está otorgando el préstamo. No lo invalida porque vamos a buscar adquirir una solicitud hipotecaria que me permita a mí, como residencia principal, comprar con el menos down payment posible, vivir una unidad y tener 3 que me generen ese ingreso pasivo. Y ya vamos a decir que ya tenemos identificada la propiedad, nos vamos por una propiedad entonces que tenga el número de unidades que estaba proponiendo. ¿Cuánto tiempo yo tengo que esperar para hacer ese movimiento? Porque si recién me gradúo, inicio en esta compañía, sabemos que por cambios en leyes laborales, pues ahora tengo que esperar 9 meses para tener una permanencia, posiblemente, dependiendo de la organización. Entonces, ¿cuántos años debo esperar para entonces hacer ese movimiento de ir a un banco y solicitar un préstamo hipotecario con este propósito? Pues excelente pregunta, porque muchas veces tenemos la duda de que tenemos que esperar 2 años, que es lo más 3, común. 4. Exactamente, pero hay productos que nos permiten a nosotros graduarnos, obtener un empleo, ser asalariado y una vez se tenga esa permanencia, poder solicitar una solicitud hipotecaria, valga la redundancia. Esa solicitud lo vamos a hacer porque ese producto nos va a permitir a nosotros validar que estamos dentro de la misma línea de profesión que nos graduamos. Es decir, un ejemplo, los contadores. El contador se gradúa, comienza en una firma, tiene un salario, una vez obtiene su permanencia, puede solicitar en una institución financiera un producto que le provea para adquirir su residencia principal con unidades hasta 4 unidades, exactamente, hasta 4 unidades, vivir una unidad y evidenciar esos 2 años con sus estudios. Es decir, tú vas a proveer la evidencia de tu certificado de graduación y tu permanencia. Y ese producto te va a permitir a ti solicitar ese préstamo hipotecario. Eso está súper interesante, Cintia, y no creo que sea información altamente conocida en las diferentes líneas profesionales, porque generalmente lo que se entiende es que hay que esperar muchos años antes de hacer ese movimiento. Lo vemos bastante a menudo, pero sí. Si yo me gradué de una profesión en donde comienzo de manera inmediata a trabajar y tengo mi permanencia. Una vez yo tengo mi permanencia, yo no tengo que esperar los 2 años para poder adquirir esa residencia principal. Es importante saber que estamos adquiriendo residencia principal, que por lo menos tenemos que vivirla 1 año, 2 o 12 meses para poder decidir si eventualmente vamos a rentarla también como las otras 3 unidades o la vamos a mantener. Y te hago una pregunta, porque especialmente en la línea profesional, la unidad multifamiliar no es la más sexy, por así decirlo. Lo que queremos es un apartamento, un penthouse en condado, posiblemente. Con vista al mar. No puede ser el candidato, ¿verdad?, a este tipo de adquisición, quizás un apartamento con una sola unidad. Lo puede ser, pero debemos adquirirla, vivirla y luego de 1 año entonces prepararnos para poder, ¿verdad?, tomar decisión si lo alquilamos, si es costo efectivo. Sí, que tengo ciertas limitaciones, tengo que al menos vivirlo 1 año antes de entonces hacer antes de ponerlo a generar realmente. Exactamente. Va a ser un gasto por 1 año y luego entonces se movería a ser un activo que genere ingresos pasivos. Exactamente, porque eso es uno de los requisitos para poder comprar bajo un producto con poco down payment y que sea para que te permita adquirirlo antes de los 2 años que te exigen otros productos. Cintia, un último mensaje a nuestra audiencia que está en esta etapa temprana profesional y que está ahora mismo buscando propiedades. Hay ciertas áreas que deben ser más atractivas para propósitos de este análisis, por ejemplo, área metropolitana. Hay restricciones de lugares que no debemos quizás evaluar en términos de Puerto Rico, de lo que es la zona geográfica de Puerto Rico. Bueno, eso realmente es una decisión bien personal, pero si vamos a buscar una multifamiliar, lo recomendable es que sea urbanizaciones, cascos urbanos, que es donde más podemos ver. Más potencial de rentas tienen. rentas tienen y existen programas que te dan subsidio para esas rentas. O
sea, que te puedes beneficiar de que un programa te cubra esa renta de esos inquilinos. O sea, que va a depender realmente de la estrategia de lo que tú buscas para establecer esas finanzas personales. Sí, te comentaba esa pregunta porque sé que, por ejemplo, dependiendo del inversionista, algunos de ellos tienen ciertas restricciones desde el punto de vista regulatorio, ya sea de zona geográfica, de tipo de propiedad, y pues quería como que si existe alguna restricción particular que debamos considerar, porque las pudiéramos considerar ya en este podcast. Posiblemente es un tema para un futuro podcast. Yo creo que sí, pero es bien importante reconocer, ¿verdad? Que como va a ser tu residencia principal, pues es bien importante tomar en consideración tus metas personales y dónde tú quieres estar ubicado. Y ahí adquirir esa residencia principal para convertirla en tu activo de ingreso pasivo. Excelente. Cintia, te agradezco tu participación en este podcast. Gracias. Recuerden que este y futuros episodios y también los episodios anteriores ya están disponibles en YouTube para aquellos que les gusta la versión con video. Para los que prefieren solamente la versión en audio, lo pueden descargar ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Radio Public, entre otras alternativas. Y los esperamos en nuestro próximo episodio de Martes de Números. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.